¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a iniciar haciendo un breve resumen de lo que revisamos en la sesión anterior. Recordarán ustedes que parte de lo que revisamos en la sesión anterior tiene que ver con cómo hacerle, qué elementos tomar en cuenta para encontrar un tema y construir un problema de investigación. Eso básicamente es lo más importante. Hay que tomar en cuenta varios elementos y varios criterios. Por ejemplo, que sea algo que se relacione con lo que estamos estudiando. Eso es muy importante. ¿De dónde podemos nosotros elegir temas de investigación? Bueno, podemos elegir temas de investigación de alguna materia que hayamos cursado o que estemos cursando. Podemos elegir temas de investigación de cosas referentes al trabajo que estamos realizando, que se vinculen con lo que yo estoy estudiando. Esa parte es muy importante. ¿Por qué decimos que es conveniente hacerlo así? Bueno, pues porque eso nos va dando ciertos elementos que nos permiten ir identificando problemas reales, problemas que están ocurriendo en el contexto en donde estamos estudiando o trabajando. De ahí entonces esa conveniencia, por así decirlo. También, bueno, recordemos que algo de lo que vimos en la sesión anterior es lo referente a los límites, que eso es muy importante, muchachos. Si ya más o menos yo tengo idea de un tema que quiero investigar, de algo que me interesa, bueno, pues tengo que empezar a delimitarlo. ¿Qué significa delimitar? Reducir ese tema de investigación que me llama la atención, que me interesa, a su mínima expresión. Y para ello, recuerden ustedes que podemos y debemos de trabajar tres tipos de límites. Primero que nada, los límites teóricos, es decir, yo tengo que recurrir en esta parte a conceptos referentes al tema, ir definiendo cada uno de los conceptos que yo escriba en el tema que me interesa. Para esto puedo recurrir a libros, puedo recurrir a investigaciones que ya se hayan hecho anteriormente. Este concepto de este tema, con qué otros conceptos o temas se relaciona, ¿sí? Todo esto. Eso me va a ayudar para ir delimitando de una manera teórica lo que a mí me interesa estudiar. Otro tipo de límite es lo que se llama límite espacial, que tiene que ver con el lugar donde vamos a llevar a cabo nuestra investigación, ¿sí? La zona, en caso de que sea un lugar geográfico, una comunidad, una institución, una escuela, una región. Eso es muy importante que dejarlo muy claro, ¿sí? Y el otro límite que también debemos de tomar en cuenta es el límite temporal, es decir, de dónde a dónde, de qué tiempo a qué tiempo nosotros vamos a tomar, a realizar nuestro trabajo de investigación. Eso es muy importante. Si nosotros tenemos muy claro eso nos va a ayudar precisamente a identificar mejor el tema, a afianzarlo, y nos empieza a dar elementos para empezar a construir una problemática, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con esa parte. Bueno, esos son los tres tipos de límites que nosotros debemos de tomar en cuenta. Repito, los límites teóricos, los límites espaciales y los límites temporales. También recordarán ustedes que vimos por ahí una cuestión que tiene que ver con los verbos. Por ahí se les presentó un cuadro para elaborar estos verbos, ¿sí? Y bueno, esto, muchachos, es con la idea de que ustedes vayan preparando su tema.
En este curso solamente vamos a trabajar el protocolo de investigación, es decir, no vamos a hacer una investigación porque no nos da tiempo de hacerla, pero sí vamos a dejar muy en claro qué cosa queremos hacer, cómo lo queremos hacer, dónde lo queremos hacer, con quiénes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para esto, la sesión de hoy vamos a revisar y a trabajar precisamente lo que es el protocolo de investigación. Este protocolo de investigación yo se los voy a hacer llegar posteriormente por correo electrónico. Y bueno, pues vamos a hablar ya de esto, al respecto de esto, ¿sí? El protocolo de investigación tiene funciones importantes dentro de este primer paso del proceso de investigación. De esas funciones importantes que tiene el protocolo de investigación es precisamente la de conceptualizar la investigación, es decir, darnos los elementos mínimos y los elementos importantes para aclararnos las ideas o la idea que tengamos respecto de una investigación. No es un documento extenso, por favor, no eso trata de hacer un documento de 10, 15 o más hojas, no, el protocolo de investigación, yo creo que 4 o 5 hojas y ya es mucho lo que tenemos que trabajar en este sentido. Es un primer ejercicio, es un ejercicio de acercamiento con el tema de investigación, ¿sí? Entonces, por favor, que les quede muy claro, no vamos a hacer la investigación, es hacer el protocolo donde vamos a ponerle un nombre, por supuesto, lleva un título, y vamos a ir hablando ahora de cada una de las partes y de las estructuras del mismo. La primera parte importante del protocolo de investigación, pues obviamente es el título. El título debe de ser muy concreto, lo más concreto posible, ¿sí? Y obviamente muchachos, en el título deben de estar incluidos los conceptos que necesariamente vamos a repetir en la pregunta de investigación, en el objetivo general y en la hipótesis en caso de que nuestra investigación la requiera. Eso es muy importante. Repito, en el título deben de estar incluidos los conceptos que vamos a manejar en la pregunta de investigación, en el objetivo general y en la hipótesis en caso de que nuestra investigación la requiera, ¿sí? Esto es conveniente porque después en el título decimos una cosa, en la pregunta de investigación manejamos un tipo de conceptos, en el objetivo general manejamos otros y en la hipótesis manejamos otros. Y recuerden que aquí tiene que haber coherencia, muchachos, coherencia entre estos aspectos. Coherencia entre el título, la pregunta de investigación, el objetivo general y la hipótesis, por favor. Eso es muy importante, ¿sí? Si ustedes en el título dicen que la investigación la van a llevar a cabo en tal institución, eso mismo se tiene que ver reflejado en la pregunta, en el objetivo, en la hipótesis. Si ustedes dicen que la investigación se va a llevar a cabo de tal fecha a tal fecha, eso mismo se tiene que ver reflejado en la pregunta, en el objetivo y en la hipótesis. Por favor, tomen en cuenta esos aspectos. Una segunda parte importante también del protocolo es el planteamiento del problema, ¿sí? El planteamiento del problema es algo en el cual aquí nosotros tenemos que volvernos muy descriptivos. Los libros de metodología, los teóricos de la metodología dicen que un planteamiento del problema no debe rebasar los 25 renglones, o sea, una cuartilla, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que hacer es delimitar perfectamente bien la problemática que se piensa abordar, la problemática que nos interesa investigar.
Eso es muy conveniente que lo planteemos de esa manera. Y obviamente, compañeros, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer en el planteamiento del problema es empezar a identificar cuáles son las probables causas, y ojo, estoy manejando la palabra probables causas, eso es muy importante, que están generando ese problema que nos ocupa. Pueden ser causas económicas, causas históricas, sociales, políticas. Hay muchos tipos de causas que generan un problema en ese sentido. Culturales, ideológicas, en fin, ya eso ustedes tendrán que determinarlo dependiendo del problema que pretendan abordar. Recuerden, en esta parte del planteamiento del problema tenemos que hablar de esto, y tenemos que terminar esta parte con una pregunta de investigación, ¿sí? Ojo, pregunta de investigación no es lo mismo que planteamiento del problema. El planteamiento del problema incluye esta parte donde nosotros hacemos una descripción de las probables causas, el contexto, ¿sí? Para que estemos enterados más o menos de qué cosa es lo que está pasando, y esto lo cerramos con una pregunta. Eso es muy conveniente, compañeros, que lo tengamos claro y lo tomemos en cuenta. Inmediatamente de esto viene el objetivo general. El objetivo general es lo que nosotros decimos y lo que nosotros vamos a pretender hacer, es decir, hasta dónde queremos llegar con nuestra investigación, cuál va a ser el nivel de profundidad que nosotros vamos a tener y a trabajar con nuestra investigación. Aquí es muy importante que ustedes recuerden lo siguiente: los objetivos, ya sean los generales o el general y los específicos, tienen una estructura muy clara y una estructura muy bien definida. Los objetivos empiezan con un verbo, ¿sí? Ese verbo determina la acción. Por ahí ya ustedes tienen un cuadro de verbos. Por ejemplo, analizar. Es un verbo en infinitivo, compañeros. Recuerden ustedes que los verbos en infinitivo terminan en ar, ir. Y nosotros necesariamente tenemos que empezar con una acción. Es decir, tenemos que empezar diciendo qué queremos hacer. Queremos analizar, queremos describir, queremos conocer. Se vale, lo que ustedes quieran. Eso también ya nos está hablando del nivel de profundidad de nuestra investigación. Entonces, la primera parte de un objetivo general es esto, la acción. ¿Cómo se determina la acción? A partir de un verbo en infinitivo, ¿sí? La segunda parte del objetivo general y de los específicos son los sujetos. Es decir, los sujetos aquí tienen una función importante, muy importante. ¿Por qué? Porque son quienes van a realizar la acción o en quienes va a recaer la acción que vamos a realizar, ¿sí? Recuerden ustedes que en la primera parte dijimos que vamos, por ejemplo, a analizar, a describir, a conocer, lo que ustedes gusten. Yo me estoy manejando esos tres verbos como un ejemplo nada más. Aquí tenemos que ser muy claros con los sujetos, ¿sí? Tenemos que decir quiénes van a hacer la acción que dijimos, ¿no? Eso es muy importante. Y el último punto de la estructura del objetivo es el para qué. Esa parte también es muy conveniente y muy importante mencionarla. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿para qué voy a analizar? ¿Para qué voy a describir? ¿Para qué voy a conocer? Por ejemplo, analizar el comportamiento de los estudiantes de Derecho ante ante un juicio para orientarlos en su formación.
Es un ejemplo muy simple, es un ejemplo muy sencillo. Pero ¿qué voy a hacer? Bueno, conocer. ¿Qué voy a conocer y en quiénes? En estudiantes de. ¿Para qué? Para orientarlos. Ahí está el verbo, los sujetos y el para qué. Describir cuáles son los elementos que conforman una demanda jurídica. Aquí, y esto lo manejo de esta manera, cuando hablamos de sujetos, compañeros, no necesariamente son personas. Cuando hablamos de sujetos pueden ser documentos, pueden ser procedimientos, puede ser un proceso, ¿sí? No necesariamente son personas. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación de índole documental, bueno, pues ahí los sujetos son documentos, libros, reportes, documentos, ¿sí? ¿Qué les vamos a hacer a esos documentos? Estudiarlos, analizarlos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para que no piensen ustedes que siempre va a haber sujetos involucrados en nuestra investigación. Esto depende mucho del tipo de investigación o de la opción de investigación que nosotros vayamos a trabajar más adelante. Entonces, repetimos, la estructura del objetivo general y de los objetivos específicos es una acción determinada por un verbo en infinitivo, sujetos que pueden ser personas, pueden ser documentos, pueden ser procedimientos y el para qué. Eso, compañeros, es muy importante que no lo pierdan de vista. Cuando ustedes estén elaborando sus objetivos, chequen muy bien que los objetivos cumplan con este requisito de la estructura. Si ustedes toman en cuenta esta estructura que es muy básica y es muy sencilla, les va a ser mucho más fácil escribir su objetivo general y sus objetivos específicos. Y hablando de los objetivos específicos, tampoco se trata de que nos llenemos de objetivos específicos. Recuerden ustedes que el objetivo general es hacia dónde queremos llegar. Y los objetivos específicos son los pequeños pasos que nosotros vamos a dar o que debemos de dar para llegar al objetivo general. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista, compañeros, porque de repente me ha tocado revisar protocolos en donde los objetivos generales son los objetivos específicos son más grandes que los objetivos generales, y no debe de ser así. ¿Sí? Los objetivos específicos son, repito, los pequeños pasos que vamos a dar para llegar al objetivo general. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Tienen la misma estructura, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Y aquí viene una parte también muy importante de nuestro protocolo de investigación, ¿sí? Que es la justificación. Yo aquí, en este documento que les voy a mandar por correo, les incluyo un cuadro que nos tiene que servir de guía para elaborar nuestra justificación. La justificación es una parte importante del protocolo, porque entre otras cosas, nosotros debemos decir por qué es conveniente, por qué es necesario, por qué es importante que se haga la investigación que estamos pretendiendo hacer. Y este cuadro, ustedes, para si quieren ampliar la información, lo pueden encontrar en el libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, que es un libro bastante didáctico y que nos ayuda mucho a entender mejor este proceso de elaboración del protocolo. Y aquí debemos de tomar en cuenta 6 aspectos importantes. Un primer aspecto es una conveniencia. Siempre, muchachos, siempre en una investigación debemos nosotros mencionar qué tan conveniente es la investigación, para qué va a servir la investigación. Recuerden ustedes que la investigación tiene una finalidad, tiene un propósito, y nosotros investigadores debemos de tener muy claro cuál es la finalidad y cuál es el propósito de esa investigación.
Ahí, en la parte amarilla, vienen algunas preguntas. Aquí yo quiero ser muy claro en ese sentido. No se trata de contestar las preguntas que están ahí planteadas. Esas se incluyen como preguntas guías de lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. El segundo punto de la justificación es el apartado de la relevancia social. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, ya decíamos en el punto anterior, toda investigación tiene que servir para algo. Y en este segundo punto es cuál es la trascendencia para la sociedad, quiénes se van a ver beneficiados, cuál es el aporte social que mi investigación va a tener. Ojo muchachos, esta parte es muy conveniente, ¿sí? Entonces llevamos la conveniencia, ¿para qué va a servir? La relevancia social, ¿a quiénes va a beneficiar nuestro trabajo? El tercer punto son las implicaciones prácticas. Aquí es tener muy claro cuál es el problema que nosotros vamos a resolver con nuestra investigación. Recuerden que hay un problema a resolver. ¿En dónde está ese problema? En la pregunta de investigación. Si nosotros somos capaces de formular una pregunta de investigación, es porque hay un hueco teórico y de conocimiento. Y entonces nosotros investigadores debemos darle respuesta con nuestro trabajo de investigación a esa pregunta, a ese hueco teórico. ¿Sí? O inclusive también en algunos casos a ese hueco metodológico. Entonces, algo importante que debe de quedar claro ahí es cuál es el problema que vamos a resolver. ¿Sí? Un problema práctico, de tipo práctico, finalmente. El cuarto punto, toda investigación, compañeros, tiene un valor teórico. Es decir, lo que yo decía hace un momento, hay un hueco de conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a llenar ese hueco de conocimiento? Con la generación del conocimiento que vamos a dar a partir de la respuesta que demos al problema planteado. Eso ya es un aporte teórico importante. Recuerden ustedes que una finalidad primordial de un proceso de investigación es generar conocimiento. Ojo muchachos, eso es muy importante. ¿Y por qué quiero hacer hincapié aquí en esto? Hoy en día, dado el desarrollo tecnológico, es muy fácil encontrar trabajos en las redes, en el internet, y también la tentación de copiar y pegar es mucha. Tengan mucho cuidado con eso. Lamentablemente hemos detectado muchos trabajos de esta manera, que solamente copian y pegan. Tengan mucho cuidado, por favor. Aquí en la universidad no pretendemos que ustedes sean investigadores, pero sí pretendemos que ustedes salgan con los conocimientos necesarios para elaborar un protocolo, un proyecto de investigación y, llegado el momento, realizar una investigación que les permita obtener su título de licenciatura o su grado académico. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. No plagien trabajos. Si van a ocupar alguna parte de algún documento que ya esté publicado, denle el crédito al autor. ¿Sí? En otra sesión vamos a hablar de APA, del formato APA, de cómo hacer citas, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente con una investigación, repito, una finalidad importante de la investigación es precisamente generar conocimiento. ¿Y cómo generamos conocimiento? A partir de la respuesta que damos a la pregunta que nos planteamos. La pregunta siempre debe de tener una respuesta surgida del proceso de investigación que realizamos. Sea esta una investigación de tipo práctico, sea esta una investigación de tipo documental. Pero siempre vamos a hacer esto. Otro punto importante también en la justificación es la utilidad metodológica. Con nuestra investigación,
cuando es una investigación de tipo práctica y a veces también con una investigación de tipo documental, nosotros estamos generando instrumentos para recolectar o analizar los datos o la información que tenemos. Eso, compañeros, es la utilidad metodológica, es el aporte que nosotros estamos haciendo, porque el instrumento que hicimos y que diseñamos, ya sea para recolectar información o para analizarla, es el instrumento que nos va a servir precisamente para dar respuesta a la pregunta que nos planteamos originalmente. Y entonces eso es un aporte metodológico. Y el último punto, también no menos importante, de la justificación es la viabilidad de la misma. Miren, aquí es muy importante que tengamos claro, muchachos, que